Bueno, nos vamos a ir en el tiempo y vamos a conocer una increíble historia de amistad entre un niño, que ya no es niño, y un soldado, ¿no? Hablando de los 40 años de la guerra de Malvinas, una historia increíble. Él le escribió una carta a un soldado, esa carta llegó y a partir de ahí una amistad comenzó a crecer. Eran tiempos en los que los jóvenes, muy jóvenes que estaban allá en Malvinas, necesitaban ese abrazo hecho carta o esa carta que se hacía un abrazo, y ellos mismos nos van a contar cómo fue el mandar, sin saber quizá a quién le iba a llegar, ese abrazo a la distancia. Hemos encontrado, y los tenemos ya en línea con nosotros, a quien estaba allá en Malvinas en aquel momento y quien mandó la carta y le llegó a ese soldado. Increíble. Hugo Castro, analista de sistemas, excombatiente de Malvinas, está con nosotros. Y también Pablo Javier Fackelman, bombero voluntario, propietario hoy de un gimnasio. Y los tenemos a los dos en contacto, en comunicación. Buen día para ambos. Muchas gracias por atendernos. Hola Hugo, hola Pablo. Hola, hola, buen día, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Qué bueno, qué Empezamos bueno. por preguntarle Sí. no sé, a Pablo. ¿Qué edad tenías cuando escribiste esa carta que fue finalmente enviada con tantas otras en un bolsón para que llegara a Malvinas, Pablo? Y tenía 9 años, 9 años. 9 años. Y vos le escribías digo, a un soldado X, digamos. Vos escribiste una carta para que llegue. O sea, en ese momento, ¿qué pasó por tu cabeza? Eso quiero saber siendo tan chiquitito. Sí, era como vos mismo lo describís, era muy chico y no teníamos, o sea, nos hablaban de guerra y, viste, nosotros jugábamos con soldaditos en ese momento, o sea, Claro. no entendíamos bien, pero sí todos teníamos una consigna, que teníamos una frase copiada en el pizarrón y ahí teníamos que hacer alguna manualidad, en este caso con témpera, pintábamos todos los dedos de nuestra mano con distintos colores y le dábamos esa impresión en la carta y poníamos soldado argentino, que Dios te bendiga, dedicado a un soldado de la Fuerza Armada, bueno. Y con las ganas uno tenía esa suerte de decir, bueno, llegará alguien, Ojalá me contestará Claro, alguien. claro, la ilusión Tuve ahí la suerte de latente. que, bueno, que fui al único, una escuela muy grande, al único que respondieron. Hugo, y ahora tu parte. Cuando llega esa carta a vos, contame, obviamente tenemos que hablar del contexto y tenemos que hablar de la guerra y la situación que ustedes atravesaban, que era muy crítica, muy difícil. ¿Qué significó para vos esa carta y cómo te pega el decir, Pablito me está escribiendo a mí sin conocerlo y cómo te No, impactaron esas palabras? bueno, bueno, lo que pasa que, así como Palito, un montón de chicos, él lo dijo, mandaron cartas. Y a mí me tocó, en suerte, la de Pablito, pero que yo la saqué de un bolsón, no es que venía dirigido a mí, de un bolsón de un montón de cartas, Ay, Dios. de un montón de cartas. En una bolsa yo saco esta carta que azarosamente era hoy la de Pablito y tengo esta relación después de esa carta, de haber elegido esa carta, esa bendición, digo, hoy de haber elegido esa carta, ¿sí? Hugo, Fue la única carta, para cómo fue la única la única. que Ay, pude sacar yo. Había otros compañeros, siempre digo, que se pudieron sacar otras cartas, ¿no? Claro. Así que, Hugo, has contado que, no sé, guardaste la carta, creo que en la chaqueta, ¿no? En el bolsillo, ahí cerca del claro, corazón, y sentías la carta y sentías como un alivio. ¿Qué sentías ahí? ¿Un abrazo, como decía yo, a la distancia? bueno, claro, como te digo, al haber sido la única carta, que lamentablemente mi familia no pudo tampoco, no pude recibir de ellos, era para mí la única carta que rompía un poco ese panorama tan desolador y tan triste que es la guerra. Y entonces yo tenía esa carta, la leía, y digo, ¿quién será Pablito Javier? Y bueno, lo que dice a un soldado de la patria que cuide, resguarde las Malvinas, bueno. Era una forma una nota de color, si se quiere expresar así, al tremendo problema que estaba viendo, ¿no? Así que me acompañó, me ayudó, digo yo, y bueno, con el tiempo pude resguardar esa carta porque
la revisación que nos hicieron, como prisionero de guerra, los ingleses me dejaron guardar esa carta. Ajá. Esa carta y dos cositas más. En la chaqueta que siempre estuvo en mi uniforme, ¿no? Qué Hugo, loco, ¿y cómo qué fue después loco. el ¿Cómo se encuentro? encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Vos lo buscaste a Pablo? ¿Pablo te buscó a vos? ¿Cómo fue? No, bueno, yo lo que hago cuando llego a mi lugar de residencia, yo soy de Rawson, Chubut. Sí. Mi madre, con mi padre, muestro yo las pertenencias que pude traer, las pocas, que una era la carta, y a los días me dice, contestarle esta carta a este nene, qué significará este nene, qué será, quién será. Con la insistencia, yo digo, del amor de madre, hizo que yo le contestara esa carta al colegio, porque decía yo digo siempre Pablito Javier Fackelman, de la escuela tal, de Villa Ballester. Entonces, le respondo y bueno, ahí empieza, acordate que estamos hablando de 40 años atrás, y el correo, la carta, la certificada, tenía un valor importantísimo. Hoy, Claro. en 2 segundos, solucionás con un WhatsApp, un mail, lo que Y sea. tardaban en llegar. Tardaban en llegar, muy bien lo dijiste. Pero Tardaban, claro. yo pongo manifiesto de Rawson, Chubut, a Buenos Aires en ese momento. Claro. Inclusive era que recibir una carta, una certificada, un expreso, significaba cuando vos recibías, era también una especie de hoy que una noticia grande, ¿viste? Exacto, exacto. Si no era una intimación ni una deuda, Claro. estaba bárbaro. Claro. Pablo, ¿y qué te pasó a vos cuando recibiste esa carta de ese soldado de 20 años al cual le escribiste y que te devolvía con el tiempo sus palabras? ¿Qué pasó con vos también, que eras también chico? Bueno, la carta, como dice Hugo, al principio iba a la escuela porque era el remitente, Claro. nosotros poníamos Claro. de la escuela. Claro. Me hacían pasar al frente, cuando estábamos formando todo, me hacían pasar al frente, leía la carta con ayuda de una directora y una maestra, obviamente, se ponía la marcha de las Malvinas, bueno, a mí se me inflaba el pecho, yo era el protagonista en ese momento, todos aplaudían, bueno, era muy emocionante, yo después me llevaba la carta a casa, se lo contaba a mamá, mirá, llegó la carta, Hugo me respondió, bueno, y después de un par de cartas más, ahí sí seguimos nosotros, ya directamente con nuestros domicilios. Y ahí, bueno, yo contándole lo que hacía, charlas de un nene de 9 años en ese momento, Hugo tenía 20 años, un soldado de 20 años. Bueno, mi familia, mi mascota, lo que me dedicaba, qué me gustaba, y él me contaba lo mismo. Bueno, yo siempre cuento, soy hijo único y lo tomé como mamá me decía, bueno, este es tu hermano de la vida. Y ahí quedó, hermano acá, hermano allá, entonces el Pablito Javier, que era como el chiquitito, el Pablito Javier, el que me cuidaba. Bueno, y así estuvimos varios años mandándonos cartas, qué sé yo, y bueno, después hubo sí un bache, que estuvimos sin estar en contacto. Nosotros por cuestiones laborales de mi papá nos fuimos a vivir a Misiones, que pasé toda casi mi adolescencia. Hugo después se fue a Bahía, se casó, bueno, estuvimos mucho tiempo desencontrados, por así decirlo, hasta que llegó un momento que, bueno, hizo un clic y pusimos toda la fuerza y nos reencontramos y la verdad que, bueno, parece que ese tiempo que nos tuvimos en contacto fue para tomar muchísima más fuerza y seguir una relación que, bueno, hoy sigue. Hugo es padrino de mi quinta hija, yo tengo 5 hijos, de Emma. Claro. Así que, bueno, nada, seguimos esta historia de esperanza, a pesar, siempre lo decimos, ¿no? Esta es la otra cara de la guerra. Lo queremos hacer ver de esa forma. Vemos... por medio de una carta, el valor tan Sí. importante de lo que es una carta, Claro. los sentimientos. Claro. Vemos fotos, mientras nos contás todo esto, Pablo y Hugo, vemos fotos de ustedes, claro, parecen realmente como una familia, ¿no? Tal Que cual. está reunida de a momentos en el tiempo y viviendo la realidad que les atraviesa a cada uno. Han compartido vacaciones, ahí estamos viendo fotos, ¿no? Igual. Sí, Tal cual, hemos sí.
compartido vacaciones, muchísimos momentos, fiestas, cumpleaños. Bueno, nada, nos visitamos muy a menudo, siempre estamos en contacto. De hecho, mínimamente una vez por semana estamos hablando, pero como es mínimo una vez por semana, más fotos, más esto, más lo otro. Bueno, realmente somos familia, o sea, no, la verdad que no vemos ninguna condición para no serlo. Aparte, pensaba qué loco esto de que vos tenías 9, estabas tenía en tu 20, casa claro. jugando, ¿no? Yendo a la escuela, y 11 años más, solo 11 años más, ¿no? Tenía Hugo en ese momento y estaba estaba peleando la defendiendo guerra, un país sí. en la guerra, ¿no? Increíble. Qué loco esto y la importancia de una carta, tanto para Hugo como para Pablito también después, ¿no? Qué loco. Claro, lo está diciendo. En ese momento, hace 40 años, parecía una diferencia de edad muy importante, que era mi hermanito, como dice, hermanito de la vida menor. Hoy, a la luz de los hechos, al ser más grandes, al sernos grandes, esa diferencia de edad obviamente existe, pero no es tanta Es nada, claro. la puedes conceptual, Hugo. es decir, para colmo, cuando después de muchos años, como dijo él, 26 años que estuvimos sin contacto, reencontrarnos fue muy bueno, como si no hubiese pasado. Lo digo así, no encontramos a veces otra explicación porque fue tan natural, tan espontáneo como si nos conociéramos Qué loco. de siempre, y seguimos manteniendo una relación de lo que es sin bache, ¿viste? Si me refiero, la edad no es problema. Muy Hugo, problema. te hago una pregunta. Noto que tenés la escarapela puesta y la verdad que me llena de orgullo. ¿Puede ser que tengas puesto un pullover que tenga que ver con la indumentaria militar? ¿O no lo alcanzo a notar bien? No. Porque viste que eran Es muy un pullover, parecidos. No. No, Ahí está, ahí está. Pero es verde, no es verde. Pero sí la escarapela. No, es negro, no. Es negro. Bueno, vos sabés que se veía medio raro. Pero digo, tenés la Mirá, escarapela y yo- puesta, y yo mañana quería- 2 de abril, 40 Bueno. años de ese momento, además de esta relación de vida hermosa que tenés, de esta familia agrandada que te permitió esa carta, ¿qué otras cosas podés rescatar o podés contarnos? Digo, tenemos un minutito para que nos digas de lo que fue Malvina para vos y para los argentinos. Y bueno, fue un hecho trascendente en mi vida, trascendente en la historia del país. Te quiero aclarar lo de la vestimenta. Vos sabés que, simplemente porque es un detalle que me ha sorprendido la pregunta, no soy de usar, es más, por el contrario, no soy de usar la ropa así camuflada, militar. Militar, bien. ¿Por qué, Hugo? Y respeto muchísimo que mis compañeros, hay muchos que lo usan. Porque me parece que no, yo tengo que ver, justamente estamos haciendo una nota de la otra guerra, de lo que, la parte positiva de la guerra. Yo con un traje militar, con un camuflado y con una apariencia militar, de lo que significó en aquel momento, no estaría hablando de lo bueno, de lo lindo, del futuro, del presente. Estaría viendo el pasado y seguiría metido en ese pasado. Ajá. Son opiniones, simplemente sí. te hago No, está bien, esta Súper observación. Te hago esta observación porque me sorprendió con la pregunta de tu compañero. No, Y pero la que- escarapela significa el respeto, significa la soberanía, significa que somos argentinos celeste y blanca, ¿viste? Que hay que llevarla el 2 de abril y si se puede, siempre. Bien. Qué sé yo, son posturas. Pero bueno, no me quiero ir del tema, simplemente qué significó. Marcó mi vida, por supuesto, como a todos los veteranos, como a todos los excombatientes. Durísimo, yo la experiencia de guerra fue una experiencia, yo siempre digo, para resumir, digo, durísima. Pero me tocó, yo estuve en Ganso Verde, una batalla difícil, unos momentos durísimos, unos momentos de hambre, de angustia, de incertidumbre. Es una guerra, es decir, es difícil. Es difícil. Claro. Destacábamos acá, antes de la nota, que justamente nos íbamos a encontrar con esto, con la otra cara, una de las historias que muestran la otra cara de lo que fue una guerra tan complicada y tan jodida para la Argentina.
Gracias, Hugo, por tu testimonio. Gracias, Pablo, Javier. Que sigan siendo familia y sigan ejemplificando justamente esa unión que partió de una carta de un niño a un joven y hoy se mantiene en el tiempo ya con 2 familias unidas. Gracias. Hasta Le luego. agradezco Buen día. a ustedes, muy amables. Muchas Gracias. gracias. Qué historia tan mágica, tan increíble, ¿no? Gracias. La otra cara de la guerra, sin lugar a dudas.